hemos platicado de este acto de supercorrupción. Esto pasó ya en el gobierno de la 4T, ya no es un asunto heredado, arrastrado. Es el famoso caso de Segalmex y su director Ovalle, que bueno, pues de todas maneras parece que ha gozado ahí de las canonjías, de las protecciones del gobierno de la República, lo cual pues preocupa. Uno de sus operadores está siendo perseguido justamente por el caso de Segalmex, por este gran caso de corrupción. Échale un ojo a la pluma de hoy en el Universal de Mario Maldonado. Te mando un abrazo, Mario, buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio de MBS Noticias. Pues mira, este asunto, todo ha sido un escándalo con Segalmex, que para poner en contexto al auditorio, es un organismo que fusionó a estas empresas de Diconsa y Liconsa del gobierno federal y que además pues buscaba centralizar toda la compra y el subsidio de productos agropecuarios. Trae, entre otras cosas, además de que traía mucho presupuesto al inicio del gobierno, cerca de 10,000 millones de pesos de presupuesto anual tuvo el primer año del gobierno del presidente López Obrador, este nuevo organismo que se creó pues junto con la 4T en enero del 2019. Además traía todo este asunto de los precios de garantía, es decir, varias cosas estratégicas para el sector primario de la economía, que es el sector agropecuario. Entonces, desde que se anunció, los expertos ahí en el tema agropecuario como que tenían sus dudas sobre si iba a poder realmente ser eficiente y aglutinar a estas empresas Diconsa y Liconsa, donde siempre ha habido corrupción, pero la corrupción ahora ya con Segalmex como un organismo que se creó para funcionar estas dos empresas y además llevar muchas otras políticas del sector agropecuario, pues como que generaba dudas, y efectivamente esas dudas se convirtieron en corrupción, en asuntos de corrupción multimillonarios. Habla de desfalcos para Segalmex que suman los 15,000 millones de pesos. Imagínate de qué cantidad estamos hablando. Y lo que hay de fondo pues son las personas, ¿no? Lo que supimos la semana pasada fue que la Fiscalía General de la República pues logró que le concedieran 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Segalmex. Digamos, mira, llevando la revisión a detalle, periodísticamente hablando, pues no son los peces gordos como se suele tratar cuando se habla de secretarios o de directores que son cercanos a los gobiernos o a los presidentes o a funcionarios clave del gobierno. Fundamentalmente no son los que acaban en la cárcel, ¿no? O por lo menos no en ese sexenio, sino en algunos otros es cuando ya empiezan a perseguírseles, pero sí algunos otros mandos más medianos, por decirlo así, o menores. Y de estas 22 órdenes de aprehensión, digamos que el único de alto perfil quizás sea el director de Administración y Finanzas, René Gaviria, quien ya trae otros asuntos con Segalmex y otras órdenes de aprehensión, que por cierto tiene hoy una especie de prisión preventiva, ni siquiera está vinculado al proceso, pero no está en la cárcel mientras se resuelve su asunto. Pero digamos que todos los caminos llevan hacia un personaje que ha sido muy cuestionado y que se llama Ignacio Ovalle Fernández. Fue el director de Segalmex en toda la primera mitad de este gobierno del presidente López Obrador, y resulta que además es muy amigo del presidente, porque además fue quien le dio su primer puesto en el sector público al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ignacio Ovalle es un exfuncionario priista que en 1977 se convirtió en director nacional del Instituto Nacional Indigenista, y allí fue que le dio el primer cargo público al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate los lazos que unen a estos dos personajes, que pues aún así lo terminó sacando el presidente de Segalmex, pero solo para enviarlo a otra dirección, a otro organismo que está enclavado en la Secretaría de Gobernación. Es decir, lo terminó por proteger el presidente López Obrador. No solo lo sacó de esta bomba, de este escándalo que se llama Segalmex, sino que le dio pues un cargo público. Es decir, más allá de que se le investigue a Ignacio Valle por haber sido ni más ni menos que el director general de Segalmex cuando se cometieron todos estos desfalcos y fraudes al organismo. Lo mandó a una oficina ahí de la Secretaría de Gobernación, a Ignacio Valle. Pero lo relevante, Luis, auditorio, de esas 22 órdenes de aprehensión que consiguió la Fiscalía General de la República la semana pasada, es que sí, al parecer hay un operador, uno de estos 22 personas es uno de los operadores socios a Ignacio Valle,
y se trata de Luis Fernando Zurita Mora, que es, le llaman el rey del abarrote porque es propietario de muchas empresas de este tipo de abarrotes, y le compró 25,000 toneladas de azúcar a Segalmex para el programa de abasto rural. Más bien Segalmex se las compró a este personaje, a las empresas de este personaje, y las cuales obviamente también tuvieron irregularidades, no fueron entregadas en su totalidad, pero sí se las pagó Segalmex. Resulta que según fuentes del gobierno y de la propia Segalmex, este personaje, Luis Fernando Zurita Mora, es o sería, vamos a dejarlo en condicional, el prestanombres o uno de los prestanombres de Ignacio Valle en los negocios de Segalmex, y es uno de los que la Fiscalía General de la República pues lo tiene con una orden de aprehensión, ya lo quiere llevar a la justicia. Mira, a mí me resultaría muy sorprendente que digamos este rastro lo llevara hasta Ignacio Valle, porque pues es amigo del presidente, le dio su primer trabajo en el sector público, es protegido del presidente López Obrador, hay que decirlo así, abiertamente, porque así es. Imagínate, pues, si él fue el director de Segalmex, obvio sabía de lo que sucedía en ese organismo que está lleno de corrupción, así que no creo que en este sexenio por lo menos alcancemos a ver la justicia que llegue hasta Ignacio Valle, pero por lo menos a uno de sus operadores sí se le está persiguiendo por parte de la Fiscalía General de la República. Ahora, lo más pues lamentable, Luis, es que en Segalmex al parecer se mantienen prácticas de corrupción, ahora con su nuevo titular que se llama Leonel Cota, porque en otros textos hemos dado cuenta, o yo he dado cuenta en mi columna del Universal, que hay también, digamos, cosas sospechosas alrededor de la actual administración de Leonel Cota, que tiene que ver pues con corrupción, con tráfico de influencias, con asuntos pues mal intencionados y que bueno, pues nos dejan ver como uno de los organismos más importantes para el sector primario, que es el sector agropecuario, que es los que nos producen la comida, los granos y todo esto, Luis, y que está envuelto en corrupción. Qué cosa, Mario. Bueno, pues ahí está hoy en el Universal, una de las plumas más influyentes política y económicamente aquí en este país. Te mando un abrazote, querido Mario. Decimos en tu red, ¿cuál es? Con mucho gusto, Luis. Estoy en Twitter, en mi cuenta @Mario Maldi, en la cuenta @El CEO, también con toda la información financiera y económica. Un abrazo y muy buen inicio de semana para todos. Buen inicio de semana, va de vuelta el abrazo.